El día de ayer ya había pensado un tipo de predicación que iba a dar, pero ya la cambié. Como siempre, cambiando todo a última hora. En la plática de ayer con nuestro hermano Chris, que hablábamos de repente no, cómo se conocieron y cómo se hicieron novios. Y entre el jiji y el jaja, de repente se me vino a la mente de todo lo pasado, de cuando éramos novios Jesse, nos casamos, de pertenencia, que no pertenecíamos a ningún lugar, ni éramos ni de aquí ni de allá, como cierto personaje. Allí en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel 22, nos trae una reflexión de nuestros días. Muchos ya la conocen, si ven mi primera Biblia, si leen la Biblia. Primero de Samuel 22 nos habla una historia de David cuando se escondía en la cueva de Adulam, que el rey Saúl lo estaba persiguiendo porque le procuraba mal. Y cuando sus hermanos y toda su casa supieron dónde estaba, pues fueron a buscarlo. Pero no nomás ellos, vinieron más hombres, más familias. Se juntaron ahí, en esa cueva, todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, todos los que estaban amargados de espíritu. Y David, viendo esto, pues se quedó con ellos. No les hizo el feo, como dicen aquí coloquialmente. No les hizo el fuchi. Se juntaron con David, que hemos dicho, todos los afligidos, todos los que estaban en amargura de espíritu y todos los endeudados. Aquí vemos tres tipos de personas. Esos afligidos, esos que siempre andan tristes, esos endeudados y esos amargados de espíritu. ¿Con cuál te identificas tú? Con ninguno. Eso. Con los tres. Amargado, endeudado y afligido, triste. ¿Con qué te identificas tú? Y esto me hacía pensar en mis días pasados, cómo me encontraba yo o cómo me encuentro. Todos pasamos por aflicciones, todos tenemos deudas, todos de repente se apaga el espíritu y estamos amargados de espíritu. No me deja mentir. En aquellos tiempos, por alguna circunstancia o por una razón, esos hombres que se encontraban así, que fueron tal vez desterrados, expatriados, expulsados, que nadie los quería, o tal vez eran familias enteras, o había de todo. Pero se encontraron con David, fueron con David para ver si podían cambiar su suerte. Leía en la Biblia de estudio, cuando leía ahí el énfasis de ese versículo, y decía eso, para cambiar la suerte, cuando David se hiciera rey. A lo mejor podían cambiar algo. Si ya era difícil en aquel tiempo tener un ejército de soldados entrenados, ahora imagínense tener a hombres tristes, afligidos y amargados.
Eran alrededor de 400 hombres. Ahí lo puede ver en ese versículo de por ahí. Alrededor de 400 hombres. Y David lo recibió. Y esas personas ya sentían en su vida que ya pertenecían a algo. Pertenecían a un grupo, pertenecían a un club, pertenecían a un ejército. Pero con miedo, porque en el siguiente capítulo decía que se fueron a la guerra, ¿verdad? Y tenían miedo, pero David consultaba a Dios y salían victoriosos. Igual en este mundo vivimos en una sociedad donde todos fuimos rechazados, en una congregación, en nuestra familia, en una sociedad clasista, racista, sexista, que nos hacen a un lado, que hacen una separación de que no pertenecemos, de que no somos de ahí, causando aflicciones, causando amarguras, causando tristezas, causando endeudamiento, y pero aún alejándonos de Dios. Tú, mi hermano, ¿recuerdas cómo llegaste aquí? ¿Cómo te encontrabas en aquellas fechas cuando llegaste aquí o llegaste a Génesis? ¿Sí recuerdan cómo llegaron? Algunos rechazados por la familia, por la sociedad, por la congregación, decepcionados, que sentíamos que no pertenecíamos a ningún lugar, quebrados, tristes. Nos quedamos con la cara de apáticos. Bueno, yo me quedé con esa cara, ¿verdad? Todavía, con mi cara de los de emoji. Llegamos lastimados, dolidos, pero encontramos sanidad en esta casa. Encontramos salvación, encontramos consuelo, encontramos que pertenecemos a un lugar, que pertenecemos a aguas de reposo. ¿O no se siente que pertenece a aguas de reposo? Que se siente excluido, que se siente que no pertenece a esta familia. Dígame, pues, si no, para ir por orar por usted. Y allí en el libro de Samuel 22 vemos que se le unieron a David, no solo de cuerpo, no solo estuvieron presentes ahí, sino también de espíritu. David era forajido y algunos también fueron forajidos y se unieron con David. Expatriados. Lo único que les quedaba era unirse a David. A lo mejor tenían muchas deudas. Ya que estando con David, se me van a llenar las bolsas de billetes de oro. Por eso se unieron con David, para cambiar el futuro. Esos forajidos que tenían ahí problemas con la ley, que se unieron con David, a lo mejor se juntaron con David para arreglar sus problemas con la ley. Esos afligidos, esos tristes, que se unieron con David, a lo mejor cuando el rey David se convirtiera en rey, iba a cambiar su situación. Y sí, porque no solo se unieron en cuerpo, sino se unieron en espíritu. En David encontraron lealtad, encontraron devoción de David y de ellos. Y yo veo que encontraron en David un sentido de permanencia, un sentido de identidad de David.
donde David no lo hizo de la noche a la mañana, fue construyendo su identidad de rey. Cuando desde que era un pastorcillo y cuidaba sus ovejas, y que sus ovejas le pertenecían, y salía y las protegía de los peligros. Cuando se querían robar una oveja, él salía a proteger a sus ovejas. Sintió menosprecio de su familia por ser el más pequeño y lo mandaban a cuidar a las chivas y a las ovejas. Cuando lo ungieron por rey, él estaba ya cuidando al rebaño. Lo menospreciaban. Cuando fue a la guerra a pelear contra Goliat, también vemos que Goliat se burlaba de él. Vienes a mí con espada, con palo y piedritas. Pero ¿qué hizo David? En el nombre de Jehová, quizás se convirtió en el killer de gigantes. Se convirtió en el mejor guerrero. Porque él tenía sentido de permanencia. Pertenecía a algo. Y lo fue construyendo día con día. Cuando estaban molestando al pueblo, salía el primero a la guerra. Y las personas que lo vieron en esa cueva, vieron en eso, en él. Vieron que era un guerrero, vieron que era un líder. Todavía no era rey, pero vieron cualidades en David. Lo vieron en su ejemplo. Tú, mi hermano, tú eres ejemplo en tu casa, en tu hogar. Te miran cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a tu esposo, cómo le hablas a tus padres, cómo le hablas a tus hijos. ¿Se imagina David ser líder de ellos? De esos tristes, de esos afligidos, endeudados y amargados de espíritu. David supo manejar a esas personas, pudo cambiar su corazón, pudo cambiar los ánimos, al punto que ahí en 2 de Samuel 23 nos viene diciendo quiénes eran los valientes de David. Vienen ahí pequeños relatos que se convirtieron de esos afligidos, que se convirtieron después en estrategas militares, en killers de filisteos. Vemos nombres y hazañas. Ahí en Crónicas también vienen crónicas. Ahí en el segundo libro de Samuel 23 viene pequeñas hazañas, como José, que mató 800 hombres. Samá, que se paró en medio del campo y defendió ese campo de lentejas. Eleazar, que luchando hasta que le quedó la mano pegada en la espada. ¿Se imagina? Parece un cómic. Se le quedó ahí la mano pegada, como si fuera un cómic. Mató 800 hombres, 800 filisteos. Abisaí, que era el líder de los 30 valientes de David, que mató 300 filisteos. Se podría decir que esos 30 eran como que las fuerzas especiales, los guerreros elite de David. ¿Y de dónde salieron esos guerreros? De los afligidos, endeudados y amargados de espíritu. Y el día de ayer que estábamos platicando me acordaba de eso. Se me vino a la mente eso. Yo cómo estaba amargado, triste, afligido, endeudado. ¿Cómo estoy yo? Empecé a analizar que no pertenecía a ningún lugar. ¿Cuál fue mi proceso?
Y en predicaciones anteriores dice mi esposa, eso nomás te lo está ciclando, pero pues es lo que Dios me dio. El ser transformado día con día para llegar a la estatura del varón perfecto. El morir mi ego, el tener de pertenencia un apellido que me abría las puertas donde fuera, como líder. Sentía las palmadas de los pesados, pero no pertenecía ahí. Tuve que cambiar mi ego, mi corazón, como nos predicaban en las predicaciones anteriores, el proceso de quebrar la vasija. No quedaste bien, otra vez, en las manos del alfarero. Quebrar otra vez la vasija, no quedaste bien, otra vez. Ser quebrado una, otra y otra y otra y otra vez. Y ese es el proceso que todos vivimos en esta casa. El ser quebrados, el ser transformados. Ahí en los Salmos dice, cercanos está Jehová de los quebrantados de corazón. Y salva a los contritos de espíritu. Porque ¿qué más sigue? Porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas librará Jehová. Yo estaba afligido, hermano. Estaba amargado de espíritu. Pero Dios te hace un corazón de carne. Dios quita ese corazón de piedra, como lo explica en Jeremías, ¿verdad? Y pondré en ti vuestro espíritu. Y me quedaba pensando, qué bueno es recordar que tener sentido de pertenencia, cuando llegamos afligidos, cuando llegamos endeudados, cuando llegamos amargados de espíritu, y nos estamos convirtiendo en esos valientes. Esos valientes que a la espera van a salir el ejército enemigo y vamos a poder pelear por nuestro pueblo, por los suyos. Van a salir los gigantes y los vamos a poder derrotar. Cuando vemos a nuestro hermano afligido, cuando vemos a nuestro hermano enfermo y peleamos por ellos, es lo que estamos haciendo, siendo valientes. Porque nos duele y nuestro hermano nos pertenece, porque es nuestra familia. Los valientes salieron a pelear lo que era suyo, su pueblo. Cuando venían los filisteos, venían a pelear lo suyo, los valientes. Unos huían, pero ellos se quedaban a pelear. Ellos tenían que les pertenecía, porque era suyo. Y ellos peleaban porque era el pueblo de Dios, y Dios les iba a dar la victoria. Pero a veces somos de los que huimos porque tenemos miedo, porque me habló mal, porque no me siento a gusto. Porque me cae mal el hermano, porque es bien sangrón. Así decían, ¿verdad? De mí, quién sabe si yo era así. Pero Dios da la victoria a sus hijos, y Dios sana todo ese rechazo, sana toda esa aflicción y llena su corazón de su espíritu. Pero necesita valientes que lo den todo por el pueblo, que lo des todo por tu hermano, que lo des todo por tu congregación. Cambiar ese ciclo de rechazo. Me acuerdo cuando tenía un evento, iba a tocar y luego que de repente me ponían a predicar.
obligado. No, es el hijo de Escalante que predica. Y luego que llegaba a la casa y me tupían a lo más poder, que no la armas, no sabes tocar, la música no te va a dejar nada bueno, no sabes predicar, está muy verde. Todo ese rechazo que se va acumulando en el corazón, que se va acumulando y se te va haciendo de piedra, se te endurece. Al cierto punto que tienes cara de empatía, que no voy a ir a la iglesia a ver qué pasa. Voy a ir a la iglesia a ver qué, pero no voy a participar. Ahí se va perdiendo tu corazón, tu espíritu se va apagando. Sientes que no defiendes a nadie, que no perteneces, que no tienes sentido de pertenencia. Ahí ayúdame en Apocalipsis 5, 9 y 10, por favor. En Apocalipsis 5, 9 y 10 dice: y cantaban un cántico, un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios y de todo linaje y toda lengua y todo pueblo y toda nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Se da cuenta de lo que dice ahí? ¿Qué dice Dios ahí? Toda lengua, todo pueblo, todo el linaje. Dios nos hizo reyes, nos hizo sacerdotes. Y eso es lo que se debe de aprender en el hogar. Se debe aprender con la familia, con la esposa, con el esposo, con los hijos. Nos pertenecen y son de Dios. Así como nosotros pertenecemos al Padre. ¿O no lo cree así? Pertenecemos al Padre, ese que está en los cielos. Pero hay que trabajar en la casa, hay que ser valientes. Me estaba acordando de un equipo de fútbol de las escuelas de llaneras. Cuando a los niños se les enseña eso. El sentido de pertenencia, el sentido de identidad. Se les enseña el amor a la camiseta, el amor al equipo, de que lo deben de dejar todo en la cancha, el pelear todos los balones. Eso se les enseña a los pequeños. Ya cuando crecen, pues ya se van por otro lado, ¿verdad? Debemos de ser así. Tenemos nuestro propio equipo de fútbol en la casa, donde se les debe de enseñar las cosas de Dios a nuestros hijos, donde se les debe de enseñar a amar la camiseta, donde se les debe de enseñar a amar a Dios sobre todas las cosas y darles ese sentido de pertenencia, el de no darse por vencidos y luchar. Y cuando esos equipitos de fútbol pierden, hasta se enojan, ¿verdad? Porque tienen los colores bien arraigados, tienen la camiseta bien puesta, salen enojados, se molestan. Enseñemos a nuestros hijos eso, nuestro sentido de pertenencia. Eso se nota en la cancha, eso se nota en la congregación.
Póngase la camiseta, mi hermano, y salgamos por la victoria. Aquellas gentes que fueron con David también se pusieron la camiseta, lucharon por su pueblo. Cambiaron su mentalidad, cambiaron su corazón y se convirtieron en valientes que lo dieron todo por su pueblo. Esos afligidos ya no eran afligidos, estaban gozosos. Esos amargos también de espíritu ya no estaban amargosos. Ya tenían el Espíritu de Dios con ellos cuando salían a las batallas. Estos endeudados, ¿recuerda cuando construyeron el templo? Pues salieron, me imagino, con todo el oro que tenían y sobres para construir el templo. Ya no estaban endeudados. Se les dio ese sentido de pertenencia. Pero usted podrá decir, Isaí, yo no soy rey, yo no soy pastor, yo no soy líder. Tampoco David lo era cuando conoció esos. Él anunciaba su ejemplo. Usted también predica con su ejemplo. Vemos el testimonio de nuestro hermano Edgar, que está viviendo un cambio radical en su vida. Y todavía yo sé que le falta, pero el Espíritu de Dios está tratando en su vida. Los valientes de David no fue de la noche a la mañana cuando se convirtieron en valientes. Tuvieron ahí una transformación día con día. Tuvieron actitud. Esa actitud que hace la diferencia. Ese proceso de restauración que hace la diferencia. Yo no soy líder, yo no soy pastor, usted dirá, pero usted es ejemplo para con los demás. Usted es ejemplo en su trabajo. Usted es ejemplo en su familia. Para los que no son salvos, usted es ejemplo. Usted es ejemplo para sus hijos, para su esposa, para su esposo. Usted es ejemplo en la congregación también. Usted no se quede tan serio. Usted, le voy a dar este desafío y quiero que usted lo acepte. El de luchar por nuestro pueblo, el de luchar por nuestra familia, el ser valiente. ¿Lo acepta o no lo acepta? ¿No se escucharon los amenes? Nada más dicen amén cuando predica el pastor. ¿Dónde están esos valientes de David? ¿Dónde están esos valientes del pastor Jorge? ¿Acepta el desafío o no? Pídele a Dios que ponga un corazón nuevo, un corazón que entienda la voluntad de Dios, un corazón que te ayude a entender a tu iglesia, a tu comunidad, a que sea un agente de transformación social y espiritual. Y tener ese sentido de pertenencia. Todos caben en el plan de Dios. Los amargados, los afligidos, los endeudados. ¿Tú con cuál te identificas? ¿Con uno, con dos o con tres?
Todos ellos caben en el plan de Dios. Pero necesitas ser valiente y luchar día con día y no rendirte. Van a venir esos gigantes, van a venir esos Saúles. No, y no estoy hablando de las suegras. Van a venir esos gigantes y esos Saúles que te van a perseguir, que vas a tener que luchar. Esos gigantes, esas pruebas, esas luchas. El mundo que te va a querer atacar, ese mundo que te va a querer destruir a tu familia, ese diseño. Pero necesitas sacar la casta, necesitas sacar lo valiente. Porque Dios está contigo. Tienes que luchar por tu familia. Recordemos que somos hijos de Dios y que no estamos solos, que somos una familia y estamos en esos procesos, como decía nuestra hermana Giselle, que a veces no queremos tomar, pero hay que hacerlo, porque ese es el desierto que vas a estar pasando. Ese es el desierto y ese es el cambio que vas a tener. Vas a llegar a ser valiente, killer de filisteos, killer de gigantes. Tú ya eres hijo de Dios y eres un rey y un sacerdote en tu hogar. Y es cuando más debes de ser valiente, pelear por los pequeños, para que no se pierdan, para que crezcan con ese sentido de pertenencia, de que pertenecen a una familia, que son amados. Eso que nosotros tuvimos, que ellos lo tengan. Y ellos están creciendo con otro diseño, un diseño diferente a nosotros. Pero tenemos que ser valientes, que se quede la espada pegada en la mano de tanto pelear. ¿Lo crees así o no lo crees? No se queden tan serios. Ponte de pie. Yo no sé cómo vengas, si vienes afligido, vienes endeudado o vienes amargado de espíritu, vienes con miedo, vienes luchando. Y vamos a hacer una dinámica diferente. Se van a juntar por familias, una familia y otra familia, y van a estar orando el uno por el otro. Que se sienta que somos pueblo, que se sienta que somos familia. Pero no agarren los mínimos de siempre. Porque él es mi compa. Voy a agarrar a Brandon porque él es mi compa. Voy a agarrar a Panchito porque él es mi compa. Agarre a alguien con el que casi no conviva, con el que casi no ora. Yo sé que todos conviven y que todos se invitan a cenar y que todos se invitan a comer GPI. Pero vamos a hacerlo porque somos familia. No sabes cómo viene tu hermano, si viene cargado, si viene fastidiado, si está pasando por algo. Tú estás ahí para apoyarlo. Tú estás ahí para ser valiente y luchar por él. Amén. Pase. No los detengo.